El día de hoy hablaremos acerca de la inseguridad en México y su impacto en el desarrollo, presentado por André Itzel y Stella Maris. El crimen organizado fue reconocido por la ONU como un conjunto de actos de naturaleza transnacional, integrado por 22 rubros, dentro de los cuales el narcotráfico no solo es el que aporta mayores dividendos económicos, sino que también fue el primero en existir como parte de la dinámica económica y legal. Modelo neoliberal. Este modelo reduce radicalmente las funciones del Estado a un simple regulador de las fuerzas económicas y, en términos de seguridad, lo cambia a un Estado que busca sancionar a los infractores que alteren el libre mercado. En las administraciones presidenciales del año de 1994 al 2006, los programas de seguridad siempre estuvieron enfocados al tema del narcotráfico y sus secuelas, así como la industria del secuestro. Calderón, ilegitimidad y la guerra contra el narcotráfico. Su gobierno se distingue de sus inicios con la asesoría del Buró Federal de Investigaciones y la DEA al militarizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como parte del proyecto de reingeniería del modelo de combate a la delincuencia, mismo que ha dado prioridad a las labores de inteligencia. En la segunda semana de diciembre del 2006, Felipe Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico, enviando 6.500 tropas a Michoacán, con un aumento constante de las violencias y denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones cometidas por el ejército y las diferentes fuerzas policíacas. Incremento de violencia. En 2006 se incrementó en México la inseguridad, especialmente en los estados del norte. A la fecha, se puede afirmar que la violencia ha avanzado hacia el centro del país, pero que además el crimen organizado ha adoptado rasgos que no se habían registrado. Los países productores, como lo es Colombia y México, entregaron muchas vidas en sus respectivas guerras internas por monopolizar, primero la producción, el trasiego y después la distribución en un mercado cuyas reglas no eran definidas por el productor, sino por el consumidor. En la administración del miedo y la inseguridad, el mercado negro es una parte de la economía institucionalizada que se mantiene en la sombra y que ha sido rebautizado localmente como crimen organizado. La identificación de los diversos segmentos del mercado negro, al menos en el discurso preparado para los ciudadanos, está unificado en torno a lo moral. El gobierno mexicano asume que combatiendo el narcotráfico automáticamente está combatiendo a los demás circuitos. Las fases de adaptación entre sociedad y crimen organizado en México. Algunos elementos estructurales como los bajos salarios y la falta generalizada de oportunidades representan factores potenciales de generación de inseguridad. Se puede entender que Baker propone la legalización de las drogas como para controlarlas mediante la recaudación tributaria como medida para disuadir el delito. El desarrollo y los nuevos estados fallidos. Durante las presidencias de los autollamados gobiernos del cambio, la situación en términos de la seguridad poco cambiaron. La inercia de crecimiento en las actividades del crimen organizado se expandieron e invadieron la médula del nivel de gobierno más elemental y difuso, el municipal. La declaratoria de guerra en el año 2006 que lanzó Felipe Calderón al crimen organizado avivó el clima de inseguridad y de violencia, especialmente porque los actos criminales crecieron en número y se exhibieron en tonos escandalosos, pero además aparecieron en muchas de las ciudades más importantes del país. Y ahora te pregunto, ¿qué se necesita para detener la ola de violencia que azota el país?